con nosotros Pavel Isa Contreras, economista, y yo le dejé la pregunta en el aire porque la verdad es que quienes vivimos en República Dominicana y nos insisten en el crecimiento económico y nos insisten en la proyección de crecimiento económico por encima de los demás países de América Latina, no acabamos de entender cómo la calidad de vida de los países que crecen menos que nosotros es mucho más alta que nosotros. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo, para dónde va nuestro crecimiento económico? Se concentra. Aunque las cifras recientes del último año, solamente del último año, indican que ha habido una reducción de la pobreza en un contexto de crecimiento económico. A largo plazo lo que hemos visto es que el crecimiento se ha concentrado de manera impresionante, unas tasas de crecimiento significativas y sin embargo el salario real, es decir, lo que gana el promedio de la gente, digamos, del 40% más pobre, se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 30 años, con fluctuaciones, ¿no? Pero de punto a punto, la capacidad de compra, digamos, del 40% más pobre sigue siendo la misma. Pero ¿dónde es que estamos fallando, Pavel? Entonces, ¿es la estructura económica que no funciona? ¿Es el tema de los salarios? ¿Qué es lo que no funciona? Bueno, esta economía, desde el ajusticiamiento y la conformación del modelo de sustitución de importaciones, ha basado su crecimiento en concentración de la riqueza. Es decir, ¿cómo fue el modelo de sustitución de importaciones? Mantener los salarios reprimidos para hacer que el sector manufacturero... Crear una fuerza laboral de bajo costo. De bajo costo. El sector que financiaba la industrialización era el azúcar, sobre la base de recursos humanos y recursos naturales baratos, ¿no? Entonces era mantener comprimido el consumo para generar, y sobre la base de aranceles e impuestos, generar una renta en el sector industrial que permitiera acumular y seguir creciendo en el mismo sector industrial. Entonces, para empezar, por 15 años, 20 años tuvimos un modelo que se basaba en eso, que se basaba en bajos, uno de sus pilares era los bajos salarios, que fue en parte lo que precisamente conllevó, no solo, pero en parte conllevó a su propia crisis, porque no había mercado para que los productos industriales pudieran venderse. Y luego nos movimos a un modelo de zona franca y turismo, también basado en bajos salarios para sostener la competitividad internacional. Es decir, ¿por qué tuvimos parques de zona franca que reemplazaron los ingenios azucareros y hoteles? Porque teníamos también recurso humano barato y recursos naturales baratos. Ahora estamos en un camino que no sabemos exactamente hacia dónde vamos, porque no parece que Zona Franca y Turismo van a continuar siendo, ya desde hace un tiempo, no son los sectores. Zona Franca por lo menos hace... Bueno, ha habido un repunte, pero no es un repunte que lo ha llevado a los niveles todavía en términos de la participación del sector en el empleo total o en el producto total, sigue siendo todavía limitado. De todas maneras, estamos, digamos, en una transición que todavía no se define, pero sin embargo los elementos fundamentales del modelo, que es mantener los salarios bajos, continúan prevaleciendo. Pero a eso hay que sumarle el desastre de Estado que tenemos y la incapacidad que tiene para proveer servicios públicos. Es decir, porque el bienestar de la gente se basa en salarios, por una parte, cómo funciona el mercado del trabajo, y si el mercado de trabajo genera una absorción de personas que haga que el recurso humano sea escaso, y eso es lo que hace subir los salarios. Mientras haya gente desempleada, mucha gente desempleada o subempleada, siempre va a haber bajos salarios. Entonces el crecimiento económico no genera una dinámica tal que absorba mano de obra, la agote, digámoslo así, la haga escasa y empiece a subir los salarios. La otra vía para que el crecimiento se traduzca en bienestar es a través del Estado. Si los recursos que captura el Estado los redistribuye a través esencialmente a través de las cosas que no nos podemos proveer individualmente: bienes públicos, salud, educación, infraestructura, justicia, seguridad pública, ¿no? Pero nosotros no tenemos ni salud, ni educación, ni justicia, ni seguridad pública. pública. El Estado no se financia adecuadamente, la presión tributaria es realmente baja, aunque muy desigual. Para uno es muy alta, para otro es muy baja, pero en promedio el Estado no captura lo suficiente, porque hay mucha resistencia, en parte también porque hay mucha resistencia a que lo haga, ¿no? Ya sabemos cuáles son las batallas que se dan en el Congreso, por ejemplo, a la hora de definir una reforma tributaria, y cómo siempre los que más tienen logran zafarse. Luego tienes una parte de la población que es muy pobre como para pagar impuestos, entonces son unos pocos los que cargan con el grueso de la carga fiscal, valga la redundancia. Y luego está los pocos recursos que tiene, cómo los gasta. Entonces el Estado atrapado por maquinarias políticas que toman su cuota. Entonces, así
claramente, ahí yo creo que tienen los dos factores fundamentales que explican por qué el crecimiento económico no se traduce en bienestar. Pues, Pavel, el año que viene, el 2016, llegó demasiado rápido. Hace 4 años parecía lejos, pero ya está aquí. El año que viene es un año electoral. El presupuesto general de la Nación fue aprobado ayer por el Congreso de 630 y pico mil millones, y de esos 630 y pico hay 180 mil millones que son de financiamiento externo. Se ha anunciado reforma fiscal, es decir, más impuestos para el año que viene. Un presupuesto que se va a manejar en un año electoral, donde todo el mundo sabe cómo se gasta gran parte de ese presupuesto en el financiamiento de la campaña política. ¿Qué puede esperar la gente del año que viene? Yo no creo que pueda esperar mucho. Lo que yo creo que hay que seguir exigiendo transparencia, como estaban exigiendo los amigos y colegas frente a la OISOE. Hay que seguir generando presión de opinión pública para que el gasto público sea de una mayor calidad, seguir denunciando los casos de corrupción, seguir empujando por las causas fundamentales de una mejor educación. Tuvo un resultado parcial todavía, porque lo que logramos fue un mejor financiamiento, pero todavía no se mejora la calidad del gasto. ¿Qué va a pasar cuando termine el plan de edificaciones escolares, que ya hemos visto que ha enfrentado problemas, cuando pasemos hacia un gasto corriente? Porque hay que financiar. Luego que las escuelas están construidas, hay que financiar esas escuelas, sí, hay que mantenerlas operando. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Luego tenemos un enorme déficit en salud, tanto en monto del gasto como en calidad del gasto, de nuevo. Entonces hay toda una agenda. Y luego está el tema de transparencia, corrupción. Bueno, no se puede esperar mucho. O sea, no se puede esperar. Un año electoral no es un año de reforma nunca. Pero sin embargo puede ser un año de continuada presión sobre los estamentos del Estado que contribuyan a evitar que haya, digamos, lo que pasó, por ejemplo, en 2012. El déficit fiscal del 2012. El desastre fiscal que pasó en 2012. Se estimó ese déficit y el 2008 también tuvimos una reforma posterior a otro proceso electoral por una situación parecida, aunque no llegamos a los 203.000 que se habla de déficit al final del gobierno de Leonel Fernández. Pero mi pregunta, en términos del endeudamiento y de los presupuestos deficitarios, es ¿hasta dónde el gobierno dominicano puede sostenerse y puede plantearse un modelo en el que sus presupuestos tengan un déficit permanente, que en este año va a ser casi del 30%? O sea, hasta que se le cierren la llave de financiamiento y le sobrevenga una presión o una crisis en el peor de los casos. Lo que pasa es que todavía tú tienes dinero barato en el mundo. Eso es lo que está pasando. Es decir, frente a la... Pero eso fue lo que le pasó a Puerto Rico. Había dinero barato, sí, ahora claro, le cerraron la llave. Eso fue lo que le pasó a Grecia también. Efectivamente, nosotros estamos lejos un poco lejos de esa situación, pero en nuestra dimensión creo que es absolutamente imprescindible que continuemos llamando la atención sobre este tema. ¿Por qué? Porque el 45%, el equivalente a un 45% de los ingresos tributarios que recibimos se está pagando en deuda. 45. Casi la mitad del ingreso. Del ingreso por impuestos. Por impuestos. Sí, es para pago de deuda. Estamos pagando una cantidad impresionante. O sea, eso es decirle al ama de casa que de cada 10 pesos que ella recibe, 4.5 tiene que devolverlo para pagar y se queda con 6.5. Exacto. Y no solo eso, sino que los intereses de la deuda ya están siendo completamente financiados con endeudamiento. O sea, ya no, porque si tú me dices nosotros que estamos pagando interés y capital con nueva deuda. Exactamente. Es pagar tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. No, pero pagar los intereses. Ya no es solo el capital. Sí, porque si tú, el reenganche, sí, digamos, se vale. O sea, si tú pagaste de capital 1.000 y te endeudaste con 1.000, pues tu deuda quedó normal y tus intereses podrían no cambiar si los términos de ambas deudas son iguales. Pero ¿qué pasa cuando tú te endeudas para pagar intereses? Y eso es lo que está pasando en este momento. Lo que tú estás viendo, lo que tú puedes ver, Pavel, como economista, y lo que te preguntaba doña Altagracia Franklin, el hacia dónde vamos a que nos cierren la llave en algún momento. ¿Y qué pasaría si nos cierran la llave del endeudamiento? Lo que llega de una o dos cosas. O que nos cierren la llave del endeudamiento porque ya la situación se vea como... ¿Vamos camino hacia eso? Sí, a un ritmo más lento de lo que... pero vamos caminando y a paso firme. Yo hubiese esperado razonablemente que, por ejemplo, en el presupuesto de 2016 se hubiese establecido una meta, digamos, de déficit de 2%. En vez de 2.4%, como este año, 2%. Tú dices, bueno, todavía no es mucho, pero
hay una intencionalidad de caminar en una dirección. Parece que el 2.3 en vez del 2.4 respecto a este año, o sea, para el año que viene en vez de 2.4 es como para marcar que sí, que estamos haciendo algo, pero en el fondo eso no, realmente no es nada. Entonces, cuando se vea que ya el país no puede seguir en esa dinámica y también que se enfrenta una resistencia de la ciudadanía por un nuevo paquete tributario o un pacto fiscal donde no nos pongamos de acuerdo y haya muchas tensiones, o lo que llegue, si puede llegar ante otra cosa, y es que en Estados Unidos empiecen a subir las tasas de interés como resultado de la recuperación económica. La Reserva Federal ha estado aguantando subir las tasas de interés, pero es muy probable que a inicio del año que viene, aunque nunca ha llegado, lo estaba anunciando la gente por meses. Aquí, pero Pavel, no entiende lo que significa okay, que suba, y voy es bueno que tú se lo expliques. expliques, Muy bien, porque gracias. fuiste directo. Ok, el tema es el siguiente, el costo, lo que nos cuesta a nosotros endeudarnos, nosotros nos endeudamos interna o externamente, pero cerca del 2/3 de todo el endeudamiento es externo. Es más barato, una tasa de interés más baja, pero es más baja porque las autoridades monetarias de los países grandes emisores de dinero, la Unión Europea, Estados Unidos, que emiten la moneda global, las monedas globales, han tenido una política monetaria laxa, es decir, están poniendo flexible, han metido plata para recuperar a las economías que están en crisis. Y vamos a abrir la llave monetaria, y como esto no causa mucha inflación porque el dinero se riega en todo el mundo, digámoslo así, por decirlo de manera sencilla, entonces vamos a hacerlo y vamos a empezar a resolver nuestro problema. Pero en la medida en que las economías se van recuperando, entonces los bancos centrales empiezan a recoger dinero. Dice, no vamos emitir tanto, ya se está recuperando y eso va a implicar que las tasas de interés suban. Eso significa que el costo del endeudamiento para nosotros va a subir, no va a salir más caro. Y al salirnos más caros, el riesgo de no pagar o de tener problemas con el servicio de la deuda aumenta. Y eso no tiene nada que ver con decisiones internas. Correctamente. Entonces, por eso digo, lo que llegue primero, o el problema nuestro o la restricción monetaria externa. ¿Qué pasa? Si pasa eso, ¿qué pasa? ¿Qué situación tendríamos nosotros aquí? Estás obligado. O sea, a mí, ¿qué yo sentiría? ¿Qué sentiría el ciudadano dominicano? Tiene tres posibilidades. O aumentan impuestos, o aumenta, o se recorta el gasto, o una combinación, o te metes en una crisis que te hace las dos cosas simultáneamente, con un costo social tremendo. Si tú aumentas impuestos, ya sabemos, depende de quién sea que pague los impuestos, ¿no? Sí, pero aquí la mayoría de los casos el impuesto es indirecto. Claro, entonces puede que venga una reforma, que es a lo que no debemos oponer, que es del mismo tipo que ha sucedido en años recientes, en el cual se ponga todo el peso, por ejemplo, en el ITEVI y en la tasa del ITEVI, que ha hecho del sistema tributario un sistema más regresivo. Es decir, que donde cargan más los más pobres porque son los que más gastan en productos que pagan ITEVIs. Okay. Entonces eso es una posibilidad. La otra posibilidad es recorte de gasto. ¿Qué significa recorte de gasto? Menos inversión pública, menos dinero para educación, menos dinero para salud, para justicia, para seguridad pública. Una combinación de las dos también es nefasta, y lo otro es una crisis. Es decir, que sencillamente se vea que no se maneja adecuadamente, y entonces se tiende a traducir esto en fuga de capitales, devaluación, inflación, pero luego termina ajustándose. Y generalmente es porque el gasto público se tumba, termina bajándose y termina habiendo una reforma tributaria, y también puede haber una política muy restrictiva del Banco Central que termine elevando la tasa de interés, haciendo que la economía deje de crecer y generar el poco empleo que genera, y aún el poco empleo de mala calidad que genera no lo genere. A la población se le manipula de idiosincrasia y de respuestas sociales de la manera siguiente, que el año que viene, que es un año electoral, se va a mover dinero. En el corto plazo sucede. Ok, ¿de dónde sale? Pero eso se paga después. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Dónde termina ese dinero? ¿Y qué tiene que hacer la gente ante esa situación? Bueno, yo creo que la preocupación fundamental está en el dinero público. No solo. Pero la preocupación fundamental está en si el Estado está financiando campaña electoral del partido de gobierno o de los candidatos del partido de gobierno, porque son los que tienen el poder, son los que deciden a dónde va el dinero público. Uno tiene el temor fuerte de que así sucede. De hecho, siempre en los años electorales, por lo menos en los primeros 6 meses del año, el gasto público se dispara. Generalmente, en los siguientes 6 meses se recoge, ¿ya? Excepto en el año 2012, una de las excepciones fue el año 2012, donde fue tanto que no hubo posibilidades de recogerlo. Bueno, pero es que calculamos que en el trimestre de la transición, o sea, mantuvo el gasto muy elevado. 3.000 millones diarios.
Correcto. En los 3 meses de la transición, 3.000 millones diarios. Lo que sugiere que hubo dinámicas, hay políticas y financieras que prolongaron la situación. Generalmente ya en mayo empieza, digamos, a finales de mayo empieza a recogerse. Entonces yo creo que hay que estar vigilantes sobre eso. Pero hay que redoblar la vigilancia en un año electoral. Estar sobre la jugada. Pero bueno, el gobierno puede decir, o el partido de gobierno puede decir, estamos también en las encuestas que no necesitaremos de eso y que nuestro capital será fundamentalmente mantener la estabilidad. Pero yo creo que hay que ver los números, hay que evaluar la situación en los números de aprobación y ver si ellos realmente se van a sentir tan cómodos. Además, que se sientan ganados no es suficiente, van a querer ganarlo, van a querer tenerlo todo, eso siempre es, y eso no es porque sea ese partido, sino cualquier partido va a querer aumentar aún más su cuota de poder, pero desde el punto de vista de la ciudadanía es estar vigilante, estar sobre la jugada permanente. Pero aquí uno está sobre la jugada y la administración termina haciendo lo que le da la gana. Cuando uno ve la conformación del presupuesto, a un lego se da cuenta que ese presupuesto ha sido organizado para un año electoral, que las partidas, por ejemplo, asignadas a la presidencia de la República no tienen ninguna explicación, cuando hay una ciudadanía que está demandando una cantidad de cosas. De servicios, seguridad pública. Tú no ves que hay una inversión, por ejemplo, en servicio para policía. En el caso de salud, tenemos el gran déficit de este gobierno 73 en política hospitales social. dominicanos están virtualmente fuera de servicio porque están en proceso de reparación. Entonces, eso no se ve en el presupuesto. Sí, ahora, lo otro es el dinero privado. O sea, el dinero público, ya sabemos, el dinero privado, no tenemos una ley de partidos, no hay transparencia en el financiamiento de los partidos, no se sabe quién financia a qué partido, con cuánto, y eso hace que las agendas privadas se penetren, además de las agendas de los políticos, de los grupos políticos, también las agendas privadas entran a formar. Las agendas de los políticos también son agendas privadas, claro. Hay que decirlo, ese es otro de los grandes déficits de nuestro sistema político, es decir, que son agendas propias de grupos, no son agendas de una propuesta. Claro. No significa que no haya políticos que no tengan ideas y no quisieran empujar, pero lo dominante, lo fundamental son agendas de acumulación individual y de perpetuación en el poder. Una propuesta, Pavel, creo que te lo pregunté una vez aquí, pero quiero volver a preguntártelo. Cuando el presidente actual de la República en campaña hablaba del tema de los impuestos y todo, y decía que él apostaba a un modelo que sea, vamos a suponer, creo que lo decía inclusive con un 10%, y que bajar el ITEVI de un 18 a un 10%, y que todos pagaran impuestos, o sea, que todo el mundo pague impuestos, y que eso puede ayudar muchísimo a la economía. Me gustaría saber, número uno, ¿qué te parece o qué te parecía esa propuesta? Y número dos, ¿qué impide que se haga algo así aquí? Yo creo que lo fundamental tiene que ser procurar dos cosas en el sistema tributario. Primero, que sea equitativo, no necesariamente en orden de importancia, que recaude lo suficiente, que eso el Estado, pero que todo el mundo pague. Que recaude lo suficiente, y ahí puede la ampliación del número de contribuyentes puede ser importante, y que sea equitativo. Lo que ha pasado en la República Dominicana es que nos hemos movido en esa dirección que tú dices, hemos ampliado el universo de contribuyentes, especialmente a través del ITEVI, pero ¿qué ha pasado? Que la carga ha caído sobre los más pobres. Hay evidencia muy clara de eso, de cómo el quintil más bajo, es decir, el 20% de la población más pobre, ha aumentado su carga de ITEVI casi al doble de lo que era en 2004. Bueno, es que productos que estaban exentos del ITEVI, que se consideraban básicos, como los alimentos, las grasas comestibles, la leche, cereal, ya todo paga. Entonces, la idea de que todo el mundo pague la misma tasa es una idea que va en contra de la equidad, ¿ya? Y yo no creo que recaude más. Yo preferiría un sistema tributario, digamos, como filosofía, un sistema tributario que cargue más a los que primero que se mueva hacia cargar la riqueza. Es decir, grava lo producido, lo generado, lo que te entra como un cheque, lo que te entra como un ingreso, como impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, por ejemplo el IPI, fortalecer el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, pero como aquí no hay catastro, no tenemos valor de la propiedad, hay muchísimas propiedades de mucho valor que están en este momento valuadas a muy bajo, por ejemplo, costos. Todos los impuestos sobre el tema de las segundas viviendas que están ubicadas en pueblos turísticos,
la segunda vivienda no pagan porque están ubicadas en pueblo turístico y se benefician de la ley de incentivo al sector turismo. El tema de los vehículos muy costosos. Bueno, el problema es que tú tienes vehículos muy costosos pagando la misma placa que un vehículo barato. Sí. Entonces a eso que me refiero. Entonces, el sistema tributario tiene que moverse desde impuestos indirectos de este tipo como el ITEVI, poner más esfuerzo en los impuestos directos que graban la riqueza una vez se produzca, a los que tienen recursos. Luego el ejemplo del 10% del presidente no funciona. No, ni siquiera él lo adoptó. ¿Por qué no lo empujó en el Congreso? Porque se daba cuenta que eso primero le tumbaba los ingresos fiscales. Estamos hablando de tumbar de 18 a 10. Y segundo, universalizar el ITEVI significa que los pobres van a terminar aumentando su carga más que los ricos, y los ricos terminan reduciendo su carga. Pero porque la mayoría, mayor parte de pero hay un tema. Cuando hablo de los ricos significa del sector medio alto hacia arriba. Sí, pero hay una cosa con el impuesto que paga la población más pobre. El ciudadano dominicano no entiende cómo paga impuestos todavía. Porque no lo ve. Porque no le presta atención a la factura. No, y el que compra en un colmado no tiene factura. Claro. Compra el aceite más caro, la leche más cara, pero no entiende que es oculto. Claro. Sí, eso hace que no tenga una suficiente conciencia tributaria, ¿ya? Y que por lo tanto su agenda continúe limitada a los temas tremendamente locales. Ajá. Que si la calle, que si el contén, el que si compra el agua, una caja de fósforo aquí no nacional. entiende que una caja de fósforo, y digo eso porque me parece que es lo más elemental, que una caja de fósforo está pagando ITEVI. Okay, sí. Pavel, el tema salario en la República Dominicana se convierte recurrentemente como en un misterio, en el que un Comité Nacional de Salarios solamente legisla por el salario mínimo. En el gobierno, en el Estado Dominicano, casi el 70% está casi por la línea de la pobreza con lo que recibe, y una pequeña parte de esa burocracia ostentosa, miserablemente millonaria, nos enrostra sus riquezas. No le diga miserablemente millonaria, sí, porque ningún hay ricos que son pobres, ya lo hemos visto en los tribunales, hay ricos que son pobres. Entonces la modificación de la escala salarial, que el empresariado considera que si aumentan el salario, ellos van a quebrar. El sector gubernamental no hay disposición, y para el año que viene nadie sueña con aumento de 5 pesos. ¿Cómo se motorizaría la economía si hay, aunque sea, una sincerización aproximada a lo que la gente necesita para vivir? Primero, creo que todo el mundo puede concordar en que para que tú tengas un aumento sostenido de los salarios, tú tienes que tener un crecimiento económico que genere empleo. Lo que decía yo al inicio, que demanda fuerza de trabajo y que el desempleo empiece a aminorar. Digamos que ese es el contexto, todo el mundo está de acuerdo. Ahora bien, los salarios mínimos tienen un rol que jugar. Y lo que tenemos en este momento, y el sector público tiene un rol de liderazgo que jugar. Y en este momento lo que vemos es un sector público que se sienta en los bleachers. A ver cómo el sector privado, el sector empresarial y el sector sindical se ponen de acuerdo. Y como nunca se ponen de acuerdo, el que dice no, impone Gana su agenda, ¿no? Y entonces el sector público dice, bueno, y además el salario del sector público es el más bajo de todo. Y tampoco da ejemplo. Entonces es el poder de veto que tienen los sectores en el Comité Nacional de Salario, yo creo que es injustificado, por una parte. Y por otra parte, no tiene ningún sustento, debe ser revertida este rol que tiene el sector público de pasividad, y tiene que tener un rol mucho más proactivo. No significa que sea insensato el sector público y empiece a aspirar a aumentar un 30% de salario todos los años, no significa eso, pero sí empezar a conducir al salario mínimo en una senda diferente, empujando hacia arriba. Aquí el salario no es un elemento como en otros países donde el salario del trabajador es un elemento importante en la economía por su papel de consumidor. El empresario dominicano todavía no asume eso. Entonces voy ahora al lado empresarial. También tiene que ser superada en el sector empresarial esa visión de corto plazo e individualista, en la cual el aumento de salario implica un aumento de sus costos, sin tener en perspectiva que un aumento del salario implica un ingreso por venta, un aumento de ingresos por venta. Cuando se da una dinámica de crecimiento salarial sustentable, sostenible, gradual, pero en una dirección muy clara, la economía se te dinamiza.
y tus ventas van a aumentar. Claro, el impacto de eso es diferenciado. Pero si todo es bueno del aumento de salario, ¿por qué es que no se hace? Porque hay una lógica de yo quiero proteger mi empresa, yo quiero proteger mi sector, lo mío, sin ver la lógica global. Y además, como los beneficios se distribuyen muy inequitativamente, es decir, hay sectores en los cuales un aumento de salario no representa nada, porque su nómina en la estructura de costos es baja. Hay otros sectores en los cuales la nómina representa un costo mucho más alto. Entonces, esos sectores que ven su costo crecer son los que más más van a hacer resistencia. Entonces, eso complica. Pero hay un elemento también, Pavel, en la conformación del empleador dominicano. Cuando uno ve la estadística y ve que aunque quienes se sientan a negociar en el comité de salarios son los grandes empresarios, en líneas generales los principales empleadores son pequeñas y medianas empresas. También no están adecuadamente representadas. Que tampoco están... No, ahí sí, yo sí, en eso sí creo que hay que generar algún tipo de régimen especial para los pequeños negocios con un nivel de graduación. Cuando tú pasaste de algún nivel ya deja de estar porque la tributariamente, salarialmente y de cargas sociales. Yo creo que sí, que en ese caso yo sí estaría de acuerdo en que hay que tener un régimen bastante especial, pero de nuevo, también puede ser de carácter temporal. O sea, tú le das a un pequeño negocio ciertos márgenes, pero tampoco se lo vas a dar por 20 años, por 15 años. Lo que pasa es que aquí los regímenes especiales que tienen carácter temporal se quedan. ¿No? Y además se busca el mecanismo para que el pequeño, que ya se tornó grande, procurar mantener los beneficios de ser pequeño, o buscar la manera, siempre hay mecanismos para aparecer, para hacer aparecer siempre como pequeño, o que califique para cualquier beneficio que considere la legislación. Te voy a dejar una pregunta en el aire para que la vayas pensando en lo que retornamos de la pausa. Es la siguiente: cuando uno vamos casi a despedir ya, Pavel, cuando uno percibe la gente en la sociedad donde se mueve, no, el Estado y el gobierno dicen que estamos bien, que somos ricos prácticamente todos, no nos damos cuenta. Pero cuando la gente tiene esa sensación de malestar, de desgane, de desinterés, se produce inversión en el sector privado. La gente que tiene un pequeño ahorro o que puede coger prestado, invierte en la formación de pequeñas compañías. ¿Cómo se reactiva entonces la sociedad si no hay una motivación? Bueno, no la puedes responder ahora. Sí. Yo creo que la gente invierte en función de las perspectivas que tengan, y esas perspectivas son muchas veces subjetivas. Nunca siempre, no son objetivas y claras. Y por eso lo que tú estás diciendo influye. Es decir, aunque tú tengas que unos números te estén dando de que tú en el pasado has crecido y tú no ves nada por lo cual vaya a cambiar en el futuro inmediato, la subjetividad juega un rol. La incertidumbre juega un rol. La incertidumbre tiende a contraer la inversión. Y yo creo que en este momento estamos en un momento de incertidumbre. El año que viene se dice que va a haber más dinero en la calle porque hay elecciones, pero al mismo tiempo es un año donde la inversión puede contraerse, porque no se sabe exactamente lo que va a pasar, por lo menos en el año. Siempre se contrae. Aunque tú tengas una perspectiva razonablemente clara de qué va a terminar pasando, hay un cierto grado de incertidumbre que no lo hay en años no electorales. Entonces yo creo que eso es un factor muy, muy importante. La idea de que si la sociedad entiende que vamos por cierto camino, cierto camino previsible, la gente invierte, echa para adelante negocios, emprende mucho más fácilmente que en situaciones en las cuales hay incertidumbre por una parte y por otro lado cuando hay incertidumbre a la baja, porque también puede ser una incertidumbre más tendiendo a lo negativo que a lo positivo. Yo creo que estamos en un momento de ese tipo. Okay. Ahora, no es un momento optimista. Para terminar, ¿cómo tú? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Así. No, yo creo que la gente va mal en general. ¿Quién? Cuando tú preguntas si vamos bien o vamos mal, creo que hay que hacer la pregunta: ¿quién va bien, quién va mal y quién va bien? Yo creo que la sociedad dominicana no está dando saltos, no está caminando la economía no está caminando, no está transformándose cualitativamente, la política pública no se está transformando. No significa que no haya algunas cosas que sean positivas y que haya que apoyar. Yo creo que ha habido iniciativas de la administración Medina que son interesantes, pero eso son experiencias puntuales en un mar de política pública muy cuestionable, en el cual el presidente no ha metido su músculo y su capital político para hacer reformas más profundas, tanto en el lado de las políticas públicas, debo decir, como en el lado de la política y la política de su partido. Ha acumulado poder
pero no parece caminar en la dirección de transformar al partido del cual él es el líder. Y la oposición se ve fragmentada todavía débil, con un polo que parece opositor, pero que todavía no se conforma con mucha claridad como tal, como una alternativa. Hay gente que piensa que la percepción de ver muchos tanques de gas y muchas mesas y mucha gente amasando harina es prosperidad, que eso es crecimiento. ¿Qué es eso? También puede ser el resultado de la búsqueda de cada quien, de una continuada proliferación de la informalidad, de iniciativas de emprendimientos micros, que no son emprendimientos que generan alto nivel de ingreso, alta productividad. Es decir, ¿cuál es la productividad de una persona en una esquina o en su casita haciéndola? Hay que encomiarle su emprendimiento y su esfuerzo. Y hay que eso, pero claramente no es a la economía que nosotros aspiramos. Aspiramos a que la gente lo haga porque no tiene alternativa, pero lo que queremos es que haya un crecimiento de la demanda de empleo en empresas con mucho mayor productividad, que la dotación de maquinaria y equipo por persona y las capacidades individuales sean acrecentadas, y claramente este tipo de iniciativas ¿Prefiere eso a un nombramiento en el gobierno, un empleo privado? Bueno, siempre la gente va a querer que le ingrese más que menos, pero esa no debe ser la aspiración social. Esa no puede ser una aspiración por una cosa muy simple. El que está friendo la empanada en la esquina puede ganar más que el empleado privado, pero no tiene seguro, no tiene determinada condición y su calidad de vida entonces... Su productividad y su ingreso tiende a ser además más inestable. Va mucho más inestable. Pues gracias a Pavel Isa Contreras por haber estado con nosotros esta mañana.